Saludos, bienvenidos a Números capítulo 5. En este capítulo Dios le ordena a Moisés que limpiase el campamento, pero que no lo limpiase de la basura o de la suciedad que había en el campamento o de los desechos que quedase de las personas, sino que la orden de Dios era limpiar el campamento de la suciedad del pecado. Y si nosotros consideramos al pecado como algo que ensucia nuestras vidas, que mancha nuestras vidas, vamos a poder entenderlo de esta manera, ya que vamos a poder discernir y entender que el pecado a nosotros muchas veces no nos permite recibir las bendiciones de Dios. Cuando hay mancha en nuestras vidas, cuando hay pecado en nuestras vidas, las promesas de Dios no se van a cumplir en nosotros. Israel debía entender que debía apartar del campamento a aquellas personas que estaban enfermas, pero no a todos los enfermos, sino a los enfermos que tenían enfermedades particulares relacionadas con el pecado. La Biblia dice que nosotros hemos pecado, hemos recibido por herencia el pecado del primer hombre y la primera mujer, y este pecado trajo la muerte. Pero entre el pecado y la muerte se encuentran muchas veces las enfermedades que son consecuencia de la muerte, las enfermedades que son consecuencia del pecado. Las enfermedades deterioran al ser humano, destruyen su vida, destruyen sus proyectos, sus ambiciones, sus anhelos, sus objetivos, porque las enfermedades tienen como origen el pecado y la rebelión del ser humano. El ser humano que le da la espalda a Dios, el ser humano que no quiere considerar a Dios, el ser humano que no le interesa y no le importa los mandamientos de Dios, sino que vive según su propia opinión, según sus propios pensamientos, según su propia inteligencia. Y nadie más lo conduce sino que él mismo se conduce a sí mismo, sin importarle las cosas de Dios, sin importarle los mandamientos de Dios, sin importarle que Dios dice no cometerás adulterio, sin importarle que Dios dice sé fiel a tu esposa y sé fiel a tu esposo, sin importarle que los mandamientos de Dios dicen no matarás, sin embargo matan, sin embargo roban, sin embargo engañan y mienten. Y estas cosas en la vida de los cristianos no tienen que existir, no deben estar. El cristiano que quiere heredar las promesas de Dios debe entender de que debe vivir en santidad. Dios le dijo a Moisés que limpiase el campamento de todo pecado para poseer la tierra de Canaán y marchar hacia la victoria. Debemos estar preparados en fe, valentía y santidad. Fe, valentía y santidad. Y la valentía viene producto de la fe. El reino de los cielos lo arrebatan los valientes, pero también los santos, también los que viven una vida agradable delante del Señor. ¿Querés recibir las bendiciones de Dios? ¿Querés recibir las bendiciones del Señor? Entonces, llénate de fe, estudiando la palabra de Dios, orando, ayunando, santificándote. Y las bendiciones de Dios, las promesas que Dios te ha hecho, las vas a recibir rápidamente. Que Dios te bendiga. Está en Números capítulo 6.